Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la nueva serie de estudios con el objetivo de conocer el proceso de imposición del Dios elegido Yahvé en la fase post-exílica. Este estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, fenicia, egipcia, de la persa y de la cultura griega. Así en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy, a partir del siglo VI a.C., con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Dicho esto, el título de la segunda lección es La elección del Dios Yahvé. Veamos primero por dónde anda Yahvé antes de que Judá sucumbiera. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3 y el 5 respectivamente, voy a leer de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían el rostro, con otro par se cubrían los pies y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Y dije: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Saraf es una serpiente alada según la mitología judeo-cananea. El plural de Saraf o serafín es serafines, los que contempla Isaías en su imaginación visionada o visión imaginada. El versículo 2 es una versión adulterada del traductor confesional que pretende esconder la idolatría y el politeísmo tan evidentes del pueblo que afirma ser monoteísta desde su origen. Porque las serpientes aladas o serafines cubren el rostro de Yahvé para que no sea profanado, basado en la creencia de que todo aquel que ve al Dios Yahvé morirá. Por eso Isaías confiesa: estoy perdido, estoy condenado a morir tras haber visto al invisible. Estamos viendo que Yahvé, antes de que Judá sucumbiera, su gloria estaba en el templo jebuseo, en el panteón de los dioses cananeos, donde Yahvé andaba sin protagonismo. Un siglo más tarde, el profeta Ezequiel, quien acompañó la caída del reino de Judá y fue llevado prisionero a Babilonia, dijo: Ezequiel 10, 4 y 5. Entonces la gloria de Yahvé se elevó desde donde estaba el querubín y se detuvo en el umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube y el atrio fue lleno del resplandor de la gloria de Yahvé. Y el rumor de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz de El Shaddai cuando habla. A partir de aquí se escribe la historia político-religiosa de la élite sacerdotal de la pluma de Ezequiel, cuyo nombre significa el Dios El fortalece o fortalecerá. De allí el sufijo El en su nombre, que lo identifica que fue consagrado por su padre al Dios el Dios de Israel. Para esconder esta realidad, que un adorador del Dios El sea el mensajero de Yahvé,
el escriba hace una comparación con la voz del Dios El Shaddai, el Dios El de la montaña, el Dios de Israel. Los traductores confesionales traducen al castellano Dios Todopoderoso, con el mismo propósito que el escriba, de esconder la idolatría y el politeísmo reinantes en Judá. En otro dato, en el umbral de la puerta del templo jebuseo de Jerusalén estaba el querubín. El querubín consiste en la figura de un toro con cabeza de hombre y con alas. La cabeza está cubierta por una tiara con varios cuernos. El cuerpo corresponde a un toro que se desplaza despacio y cuenta con 5 piernas. Cuando se observa de frente la escultura, parece que está en reposo, pero viendo de lado, la impresión es que la figura está caminando. Estas extrañas figuras adornaban los palacios imperiales de Babilonia y Asiria. Cuando el rey asirio Sargón II construyó su fortaleza en torno al año 713 antes de la era común, en Khorsabad, la actual Irak, en las puertas de entrada de sus palacios, fueron colocadas estas figuras conocidas como espíritus protectores, que en sumerio y acadio es Lamassu, Shedú o Kirubú, guardianes en forma de toros alados con cabeza de hombre. El término Kirubú o Kirubu procede de ese término la palabra querubín, y ese guardián protector a quien ya se le menciona en el jardín del Edén, en la leyenda de la creación de la nación hebrea, estaba también montando guardia a la entrada del templo jebuseo de Jerusalén. Aquí quiero resaltar que tanto las serpientes aladas o serafines como los querubines o toros alados son considerados seres angelicales en la creencia cristiana. En este texto, Ezequiel no ve el rostro de Yahvé, sino el resplandor de su presencia, y relata que la gloria de Yahvé se elevó, que salió de su habitación del lugar santísimo. Seguidamente, el profeta relata con qué fin se sacudió Yahvé en medio de una nube y con mucho brillo, un escenario comparable seguramente con un concierto de rock, para que nos hagamos la idea sobre la estrella divina imaginada por el creador de la narrativa. En Ezequiel capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: Cuando los querubines partieron, desplegaron sus alas y ante mis propios ojos se remontaron de la tierra junto con las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahvé, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y yo sabía que eran querubines. Aquí el profeta cuenta que los querubines partieron, que desplegaron sus alas llevándose al Dios Yahvé, una especie de taxi aéreo invisible, aunque imaginable, imaginado y escrito por Ezequiel, quien habrá oído muchos cuentos mitológicos al respecto en Babilonia. Pero, ¿a dónde fue Yahvé? Yahvé fue a Babilonia, porque según el versículo 20, Ezequiel vio a los seres mitológicos con vida debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar. Debajo del Dios de Israel significa que Yahvé iba montado en la criatura mitológica. El viaje del Dios Yahvé a Babilonia es reafirmado por el profeta en Ezequiel 11, del 22 al 25, que dice: Y los querubines alzaron sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Yahvé se elevó de en medio de la ciudad y se posó sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y a mí me alzó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Así ascendió de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Yahvé me había mostrado.
en un querubín insólito, pues en vez de patas le pusieron ruedas, quizá para decolar y aterrizar y proteger las piernas y los cascos de las patas de la figura mitológica. Lo cierto es que la gloria de Yahvé, o su presencia, iba montado en el toro alado que ganó ruedas, un tren de aterrizaje dotado por la fértil imaginación del profeta Ezequiel. Yahvé aún no fue elevado al rango de Dios omnipresente. Por eso, la nave aeroanimal transportó a Yahvé, como lo hace cualquier devoto que carga a su santo en una procesión. Y se posó sobre el monte que está al oriente de la ciudad, obviamente en Babilonia, ya que había abandonado el templo de Jerusalén después de la destrucción de su domicilio. Recuerde que el profeta Ezequiel está cautivo en Babilonia, pero escribe como si estuviera en Judá, para aprovechar el viaje astral y acompañar a la deidad, pues en el versículo 24 cuenta su visión o ilusión de que fue llevado a la tierra de los caldeos, concretamente a los cautivos. Es por eso que en el versículo 25 dice, y hablé a los cautivos todas las cosas que Yahvé me había mostrado. Ezequiel estaba en Babilonia creando una historia para que al regresar a Judá, la cautiva élite sacerdotal venda al pueblo supersticioso y analfabeto la idea de que Yahvé siempre estuvo con ellos, que fue con ellos al cautiverio, donde les protegió y realizó grandes hazañas, como por ejemplo, levantar a su ungido Ciro y castigar al imperio babilónico. En pocas palabras, el dios toro Yahvé fue un toro en rodeo ajeno. Tras la hazaña de Yahvé, o toda la hazaña de Yahvé, mejor dicho, la puede leer en el libro de Daniel, clasificado por los judíos entre los escritos o ketubín, por tratarse de una literatura de ficción político-religiosa, sin contenido profético, escrito recién en el siglo II antes de la era común, pero ambientado en el siglo V antes de la era común. Aquí debemos hacer un alto para que tomemos nota de 4 indicadores que servirán de guía a lo largo de la serie, incluso a usted, al estudiar o dialogar sobre la composición de la Biblia hebrea. He aquí los 4 indicadores en aquel momento de la historia de Judá. Primero, Yahvé no está en Jerusalén, sino en Babilonia. Segundo, Yahvé está en Babilonia con la élite sacerdotal de Jerusalén. Tercero, Yahvé está al lado del que ostenta el poder, está con el que ejerce el poder. Cuarto, Yahvé abandonó al pueblo cuando más lo necesitaba. Dejó al populacho pobre y desamparado, esclavizado por sus propios hermanos, según relato del escriba Esdras. Esto no debe pasar por alto, que la deidad, quien quiera que sea, es un instrumento de poder. Es un instrumento de poder en las manos del que ejerce el poder y nunca del pobre o del pueblo. Esta condición política veremos a lo largo de la serie y en las entregas del año próximo, en que el pueblo, que cree tener a un Dios a su favor, lo único que tiene es la doctrina creada sobre ese Dios, elaborada criteriosamente para programar su mente y su conducta, y ser así controlado por medio de las creencias. Con esa finalidad, quien dicta las leyes en nombre de esa deidad es el que tiene el mando, la élite sacerdotal de Jerusalén. Esta élite fue la que escribió la Biblia hebrea, con un sinfín de normas, cuyo único objetivo fue controlar al pueblo mediante la espada de 2 filos, la amenaza y el engaño, repitiéndoles frases lisonjeras, como por ejemplo, que son los elegidos de Yahvé, que son la niña de los ojos de Yahvé, que Yahvé los rescató de la esclavitud en Egipto, que Yahvé les dio una tierra que emana leche y miel, que Yahvé es misericordioso y perdonador, tardo para la ira, que Yahvé los ama con amor eterno, que Yahvé es defensor de los huérfanos y de las viudas,
etcétera, etcétera, etcétera. Otro indicio es que en toda la Biblia hebrea no existe un solo elogio al pueblo. Siempre son los malditos, los pecadores, los idólatras, los causantes de la caída del reino. En cambio, los sacerdotes de Yahvé son los santos, los puros, el remanente de Yahvé, el vocero de la voluntad de Yahvé, los portadores de la ley de Yahvé, los jueces que emplean la ley para hacer justicia. En fin, un reino de sacerdotes que imperó hasta el siglo I de nuestra era. Como legítima reacción a tantos y largos abusos, los autores de los evangelios ponen en boca de Jesús todo el odio que sentía el pueblo por la clase sacerdotal. La buena noticia de los evangelistas fue la salvación, salvarse del reino de sacerdotes, salvarse de la prolongada dictadura religiosa que explotaba al pueblo con la industria del templo, salvarse de las leyes esclavizantes de control social y aprovechar para sustituir el cruel sistema opresivo y represivo por un pensamiento político religioso nuevo, el judeocristianismo. Muy bien, a partir de este momento acompañaremos el proceso de cambio radical y para siempre de la cultura de Judea e Israel a partir del siglo V a.C. Un giro brusco y sin aviso dirigido por los descendientes de los sacerdotes que estuvieron cautivos en Babilonia. El primer y gran paso fue proclamar la fuente del poder sacerdotal. Segunda de Crónicas 36:23 dice: Así dice Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de vosotros sea de su pueblo, que Yahvé su Dios esté con él, suba allá. Este es un mensaje político, pero transmitido con un lenguaje religioso, bastante piadoso y conmovedor, diseñado para engatusar a la gente que vivía tranquila en Judea e Israel, siguiendo sus tradiciones religiosas con absoluta libertad, igual que sus antepasados, igual que todos sus vecinos. El escriba, un astuto político, pone en boca del rey Ciro las palabras que le van a contar y cantar al pueblo, que el Dios Yahvé, quien sabe cómo, había designado al monarca persa para que le construya su capilla en Jerusalén, que cumpliera el sueño de todos los dioses y de todo ser humano, el sueño de la casa propia. Con este artificio, nadie podría cuestionar a los sacerdotes de Yahvé, porque la orden procede del más allá de las fronteras cananeas, donde Yahvé comanda las conquistas del rey persa y libera a sus sacerdotes prisioneros para que regresen a Judea. En otro agregado inteligente, el escriba deja bien claro que quienes regresan para edificar la casa del Dios Yahvé es porque Yahvé su Dios está con él. Siendo así, los sacerdotes volverían con la autoridad del ente celestial, corroborada y respaldada por el emperador persa, para ser ejecutada de inmediato, y de esa manera apropiarse del poder político y económico e implementar un complejo sistema religioso creado para enredar y controlar al pueblo indefinidamente. Así que la fuente del poder sacerdotal queda bastante clara en este breve comunicado. Un texto escrito por la élite sacerdotal no para que leyera ni supiera el rey Ciro, sino para ser empleado como instrumento para someter al pueblo por los siglos de los siglos. La maniobra política fue registrada como broche de oro al final del libro de las crónicas de los reyes de Israel, después de 2 siglos sin reyes en Israel porque desapareció, y un siglo en que no hubo rey en Judá porque fue conquistada por Babilonia. En otro detalle, el texto de análisis empieza con la siguiente afirmación: Así dice Ciro, rey de Persia: Yahvé,
el Dios de los cielos me ha dado y él me ha designado. Esto es una falacia, porque el Dios del rey Ciro y de toda la nación persa fue Ahura Mazda, cuyo profeta fue Zoroastro, el fundador del zoroastrismo o mazdeísmo. De esa religión persa se nutrieron los sacerdotes cautivos, para luego traer e imponer al pueblo gran parte de esa creencia, que sigue presente en el judaísmo y en el cristianismo. El segundo paso estratégico fue exhibir el poder sacerdotal. Isaías 44:28 tenemos lo siguiente: el que dice, Ciro, tú eres mi pastor y cumplirás todos mis designios. El que dice, Jerusalén, serás reconstruida, templo, serás cimentado. El texto, escrito por un falso Isaías, corresponde a una sección redactada en el país persa y que se agrega al libro del profeta auténtico que había desaparecido hacía más de un siglo. El propósito es embaucar al pueblo con la noticia de que el viejo profeta Isaías ya había anunciado anticipadamente la voluntad del Dios Yahvé, a saber, que Ciro sería el ungido de Yahvé, el instrumento para ejecutar su designio, de que la ciudad de Jerusalén será reconstruida y que el templo será edificado. ¿Se dio cuenta usted que el escritor le hace hablar a Yahvé y le hace decir las cosas que el escriba ya sabe y lo presenta como voluntad profetizada de un Dios que supuestamente anuncia el porvenir y dirige los destinos de su pueblo? En ese tiempo el poder emanaba de Dios y en nuestros días el poder emana del pueblo. Ambas afirmaciones son falaces porque el poder emana de los hombres poderosos, antes y ahora. Siempre fue así y siempre será de esa manera. Por otro lado, perciba que el interés principal es la construcción del templo, la santa sede de la industria religiosa, generadora de riquezas, de la que se beneficiaría la élite sacerdotal en el poder. Y además de ser la casa de Yahvé, el templo funciona como el banco del Estado judío, en donde se almacena lo recaudado en concepto de impuesto. De allí se extrajo para pagar el tributo anual al imperio persa, del cual seguían siendo vasallo. El tercer paso decisivo fue imponer el instrumento del poder sacerdotal. Éxodo 20, del 1 al 3 dice: y habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No tendrás otros dioses delante de mí. Elohim es el plural de Eloah y está relacionado con el Dios el Dios de Israel o Reino del Norte, el padre de todos los dioses, según la creencia judeo-cananea expresada en el Salmo número 82, en el verso primero, que dice: Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces y en medio de los jueces juzga. Al momento de escribir la leyenda del Éxodo, este concepto estaba fresco en la memoria de Israel y de Judá, porque todos los dioses seguían siendo adorados por ambos pueblos, tanto que el autor no pudo evitar mencionar a Elohim, la cabeza del panteón cananeo. Pero inmediatamente hace aparecer en escena al Dios Yahvé, al instrumento del poder sacerdotal que será empleado arbitrariamente en el ejercicio del liderazgo nacional. En primer lugar, anuncia al pueblo: yo soy Yahvé, tu Dios. La entidad llamada Yahvé era uno de los muchos dioses venerados por el pueblo, pero nunca fue un dios de fama y arrastre, y mucho menos un dios nacional, porque si lo fuera, no necesitaría ninguna presentación, y menos todavía una ley de imposición como la que presenta el autor. Recuerde quiénes eran los dioses de Judá momentos antes de su caída: los Baales, Asherá, el dios Sol,
todos los astros del zodiaco, Tamuz de Babilonia, la serpiente alada o serafín y todo tipo de reptiles y bestias, cuyas figuras estaban pintadas en las paredes del templo jebuseo de Jerusalén, según el relato del profeta Ezequiel en el capítulo 8 de su libro. El dios Yahvé no figuraba en la plantilla principal, ni siquiera en el banco como suplente de los dioses titulares que integraban el equipo divino judeo-cananeo. Y ojo, por favor ponga atención a esto. El templo estaba administrado por los sacerdotes de Yahvé, a quienes su dios le importaba un pepino, sino más bien el dios Mamón, el dios de las riquezas, citado por el revolucionario Jesús de Galilea en Mateo 6:24. En segundo lugar, aclara que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. El Éxodo es una leyenda de Israel o Reino del Norte, donde el dios El es el protagonista de la liberación. Pero aquí, el escriba de Jerusalén, que se apropió de dicha leyenda, hace que el dios Yahvé salude con sombrero ajeno, al poner a Yahvé en lugar del dios El como el héroe de la antigua epopeya ajena. Esta fue una práctica bastante común de los escritores de la Biblia hebrea, de emplear la literatura de otros pueblos y adaptarlos a los intereses sacerdotales. Como por ejemplo, está el mito de Adán y Eva, el nacimiento de Moisés, Jonás el profeta náufrago, el diluvio, etc. Lo único cuestionable de esta práctica es que los sacerdotes de Jerusalén se aprovecharon de la ignorancia del pueblo, haciéndoles creer que es una revelación del Dios Yahvé. En la actualidad, gracias a las investigaciones científicas, sabemos que el Éxodo nunca ocurrió, que Moisés nunca existió y que muchos hechos relatados nunca sucedieron. El mismo fenómeno se puede observar también en todo el contenido de la Biblia cristiana o Nuevo Testamento, donde casi todo es alegoría y casi nada es historia. Y en tercer lugar manda, no tendrás otros dioses delante de mí. El autor de esta norma prohibitiva es consciente de la existencia de muchos otros dioses, tanto en Israel como en Judea y en todo el mundo por él conocido. Además, el escritor tuvo la oportunidad de conocer de cerca la religión persa, cuyo dios Ahura Mazda venció al dios babilónico Marduk, y gracias a eso los sacerdotes pudieron regresar a su tierra. Por otro lado, el creador de esta ley conoce el pasado idólatra y politeísta liderado por los sacerdotes de Jerusalén antes del cautiverio. Y durante el cautiverio seguía la libertad religiosa en Israel y Judá como en cualquier lugar del mundo. De modo que el autor suaviza al declarar, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque dioses hay muchos y para todos los gustos. Y el mismo Dios Yahvé fue un Dios creado y criado en medio de tantos dioses dentro del panteón jebuseo de Jerusalén. Así que esta ley establece el monolatrismo o enoteísmo al reconocer la existencia de otros dioses. Y Yahvé, el Dios elegido, sería el Dios nacional o santo patrono, recién desde el periodo postexílico. En resumen, de un sistema idolátrico y politeísta galopante, el reino de Judá pasa de golpe y sin previo aviso al monolatrismo o enoteísmo. Finalmente, triunfó el dios Yahvé sobre todos sus colegas, con quienes compartía el templo jebuseo. En este estudio, usted está comprobando que la leyenda hebrea es totalmente diferente a lo que había sucedido realmente. Que Yahvé escogió un pueblo es un mito, es un cuento, es una mera propaganda religiosa. Tampoco el pueblo escogió para su Dios a Yahvé, sino que fue un puñado de sacerdotes prisioneros en Babilonia.
El monoteísmo, sin embargo, es más reciente y la Biblia hebrea aún no fue actualizada, ya que el Decálogo sigue admitiendo que el Dios Yahvé no está solo en la comunidad de los dioses, al prohibir no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, concluyo este análisis con la aseveración del economista estadounidense John Kenneth Galbraith. Para manipular eficazmente a la gente es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula. Les repito, para manipular eficazmente a la gente es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.